más pendientes o ya se nos están acabando los temas que les repartí para presentar o cuántos faltan por presentar todavía de los que les asigné la vez pasada? Ya se están acabando los temas. Ok, entonces voy a checar y quizás en un rato más o quizás mañana temprano les envíe los nuevos temas con los siguientes compañeros de ustedes que van a presentar. Seguimos con una dinámica. Algunos temas los presentaré yo y algunos los desarrollarán ustedes, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Perfecto. Si tuvieran oportunidad, bueno, vamos a considerar para el examen del próximo parcial los temas que no incluí. Me faltan como incluir 2 o 3 temas en el parcial pasado. Los voy a asignar para este próximo parcial. Y por favor, ahí háganme una lista, porque yo no lo he hecho. Pues háganme una lista de los temas que hemos visto hasta ahorita, por favor, para que los vayamos incluyendo en el temario del estudio para el examen. Respecto a la dinámica que hemos llevado a cabo, alguien de ustedes que tenga no sé, alguna opinión, alguna inconformidad, algo que quieran ustedes que se deba de cambiar o que consideren de que se deba, no sé, modificar, algo que ustedes propongan. O no sé, ustedes están de acuerdo en que sigamos con la misma dinámica que hemos llevado en lo que llevamos del curso. Bueno, a mí me parece bien. Sí, Sí, a mí también. A mí también. muy bien, excelente. Perfecto, bueno, me da gusto que me digan eso. De cualquier manera, por mi parte, para que cualquier otra propuesta que ustedes tengan, me la planteen a través del chat, directamente ahí a mi número telefónico o en la clase cuando tengamos oportunidad de comentarlo. Entonces hay apertura por mi parte para que vayamos haciendo mejoras a la dinámica del curso, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, Sí. entonces, muy bien. ¿Ya está preparado el ponente de hoy? Ya voy a compartir. Muy bien, excelente. Sí, empezamos entonces. Gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre lumbalgia. Bueno, primero como definición tenemos que, bueno, la lumbalgia es dolor o malestar en la zona lumbar, que está localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. Este puede ser con o sin irradiación, perdón, a una o a ambas piernas, y también va a comprometer las estructuras osteomusculares y ligamentarias. También puede que sea con o sin limitación funcional, lo que va a ocasionar que pues tengan problemas para cumplir con las actividades de la vida diaria. En su epidemiología, pues tenemos que la incidencia es más frecuente a partir de los 30 años de vida, y en las edades de 60 y 65, perdón, al igual que en las edades de 60 y 65, y a su vez en la adolescencia también puede considerarse como un problema de salud. En su anatomía, bueno, pues tenemos que la columna vertebral consta de 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. La vértebra lumbar, bueno, esa diferencia de las demás vértebras es más voluminoso. Cuenta con un agujero vertebral que tiene como una forma triangular, y apófisis espinosas, las cuales van a formar como una figura cuadrangular, y apófisis transversas, que estas son conocidas como apéndices costiformes. Bueno, también tiene apófisis articulares, perdón. Estas son dos superiores y dos inferiores, perdón. Y su estructura, bueno, está formada por tejido esponjoso y está recubierto por tejido compacto en sus caras anterior, laterales y posterior.
Las articulaciones, bueno, estas se van a unir o relacionarse por dos medios, por las articulaciones anteriores y las posteriores. Las anteriores, o también llamadas intersomáticas, estas van a comprender los discos intervertebrales, perdón, y los ligamentos longitudinales. Y estas van a medir alrededor de 1 a 1.5 centímetros de espesor. Y también van a constar de dos porciones. El anillo fibroso, que este va a estar constituido por fibras gruesas y también va a ser resistente. Y aquí se insertan estos se insertan en las respectivas caras de los cuerpos vertebrales. Y la segunda porción es el disco que es el núcleo pulposo, es el centro y de consistencia elástica, gelatinosa y también deformable. Y bueno, esta es la porción que se va a prolapsar en las hernias de disco intervertebral. Bueno, los otros ligamentos, los ligamentos longitudinales, estas van a ser láminas largas y estos se van a extender por toda la columna vertebral, desde la primer cervical hasta la primer pieza sacra. Y estos van a ser dos. El ligamento anterior, que este se va a insertar en la cara anterior del cuerpo y el borde anterior del anillo fibroso, y el ligamento posterior, que este se va a extender en el conducto raquídeo y reviste en forma dentada con partes estrechas sobre los cuerpos, y este va a estar separado por un espacio que va a estar lleno de tejido laxo con plexos venosos, y aquí se va a insertar y este se va a insertar en el anillo fibroso. Y bueno, estos ligamentos van a tener los movimientos de desplazamiento de un cuerpo sobre el otro, es decir, la flexión y extensión, y en sentido lateral como flexión o inclinación lateral y la rotación. Y bueno, aquí está una imagen que pues muestro los ligamentos longitudinal anterior y el posterior. Bueno, los arcos posteriores, estos se van a articular por medio de articulaciones interapofisiarias y ligamentos. Las articulaciones, se dividen, son dos, una derecha y una izquierda, y son de tipo trocoide, es decir, que son superficies cilíndricas y huecas. También membrana sinovial y cápsula articular, y estos van a tener movimientos de rotación. Bueno, los ligamentos que encontramos aquí son los interlaminares, o amarillos, y estos se van a extender entre las láminas. Cada uno de ellos va a ser oblicuo hacia atrás y adentro. Y los ligamentos interespinosos, que estos van de dirección anteroposterior a lo largo de dichas apófisis. Y los supraespinosos, bueno, este va de la punta de una apófisis espinosa hacia la otra. Y ligamentos intertransversarios, que este va de dirección horizontal hacia afuera, entre una apófisis transversa a las vecinas de arriba y de abajo. Y bueno, aquí les muestro igual el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y el supraespinoso. Y bueno, en los músculos, los principales, pues va a ser el cuadrado lumbar, que este músculo va desde la última costilla hacia la columna, y la columna lumbar hasta el borde del hueso ilíaco. Y la función que tiene es de flexionar la columna hacia los laterales, de extenderla y mantener la posición erecta. Y bueno, se van a dividir en dos los músculos, en principales y secundarios. Los principales son los espinales, que son los sacroespinales, multífidos, intervertebrales y el cuadrado lumbar. Y los secundarios, que son abdominales y glúteos y los isquiotibiales. En la etiología, bueno, son diversas causas, diversas causas que provocan la lumbalgia, que la primera es la congénita, que esto es por una sacralización, una lumbarización, lisis o listesis. También la asimetría en miembros pélvicos con desviación en la columna lumbar,
lo que va a alterar la biomecánica y va a producir el dolor. También la mecánica postular, que, bueno, este es por disfunción de la musculatura anterior y posterior, la insuficiencia vertebral, alteraciones de postura, fuerza, fatiga, posturas funcionales y discrepancia de miembros pélvicos. La otra causa es la traumática, que, bueno, esta se refiere a la distensión ligamentaria y esguince por caída o esfuerzo a levantar, caída o esfuerzo a levantar, obesidad, debilidad muscular, ligamentosa y columna inestable. Bueno, el esguince también puede ser por esguince agudo, que este va a provocar dolor, incapacidad, espasmo muscular, escoliosis postural con cavidad hacia el espasmo y el esguince crónico que, bueno, va a provocar una postura defectuosa y debilidad en los tejidos después de los 40 años de vida y fatiga persistente. También la otra causa es la fractura del cuerpo vertebral, que puede ser causado por aplastamiento en cuña, por caída en flexión de columna, dolor intenso por incapacidad total, espasmo muscular paravertebral intenso, percusión dolorosa y también puede complicarse con alguna alteración neurológica. También existen causas infecciosas en pacientes inmunosuprimidos, en drogadictos y diabéticos. Bueno, existe también causa de infección aguda, por ejemplo, la osteomielitis directa o postquirúrgica por Streptococcus aureus, E. coli o vía hematógena de piel, tracto respiratorio o aparato genitourinario y también puede lesionar el cuerpo y disco y meninges. Y la inflamatoria que, bueno, esa es aún etiología desconocida. Y bueno, algunas de las características del dolor de la espalda baja de mecanismo y las diferencias de mecánico e inflamatorio. En el dolor inflamatorio, bueno, este se va a presentar en pacientes menores de 40 años. Este es de tipo insidioso. La duración de los síntomas puede ser mayor a 3 meses. La rigidez diurna va a durar más de 60 minutos. El dolor nocturno, perdón, es frecuente. Durante el ejercicio o el efecto del ejercicio va a mejorar pues el dolor. La hipersensibilidad en la articulación sacroiliaca va a ser frecuente. La movilidad de la espalda va a estar disminuida o va a ser una pérdida en todos los planos. Y en la expansión torácica, pues con frecuencia va a ser disminuida y aquí no es muy raro que se presente el déficit neurológico. Y en el dolor mecánico, este se puede presentar a cualquier edad, es de inicio agudo, la rigidez diurna es menor de 4 semanas, el dolor nocturno es menor a 30 minutos. El dolor nocturno no hay dolor nocturno. La hipersensibilidad en articulación sacroiliaca tampoco hay. El efecto al ejercicio es exacerbado, es decir, aumenta el dolor. La movilidad de la espalda puede tener una flexión anormal. En la expansión torácica es normal y sí hay posibilidades de que haya un déficit neurológico. En la fisiopatología, pueden ser por disturbios emocionales que a través del simpático autónomo va a producir una vasoconstricción focal en los músculos. Y bueno, el espasmo muscular que es sostenido va a producir la acumulación de metabolitos y va a producir fatiga muscular con contracciones involuntarias en los músculos paraespinales y va a ser
exacerbando las fuerzas de compresión y rotación. Y bueno, también se puede clasificar de acuerdo a la duración e intensidad. En dolor, bueno, la lumbalgia aguda es con una duración de menor de 6 semanas, la subaguda de 6 a 12 semanas y crónica de mayor de 12 semanas. Y pues la intensidad va a ser leve, moderada, severa y muy severa. En el diagnóstico, bueno, primero debemos de evaluar la semiología del dolor, es decir, la localización, el factor desencadenante, factores de exacerbación, factores que lo mejoran, irradiación, severidad del dolor, tiempo de evolución, limitación funcional y factores de riesgo. Y los signos de alarma que más adelante los voy a explicar. Y durante la exploración física se debe de evaluar los arcos del movimiento de la columna, principalmente en aquellos pacientes que se tenga alguna sospecha de enfermedades reumáticas inflamatorias. Y bueno, se recomienda la radiografía, biometría hemática y la velocidad de sedimentación globular, perdón. Solamente se recomienda cuando un paciente tenga sospecha de alguna lumbalgia inflamatoria o sistémica y que tenga también signos de alarma. Bueno, en pacientes con dolor lumbar irradiado o presencia de síntomas neurológicos, es recomendable realizar una exploración neurológica, la cual incluya la prueba de la SEC y evaluar la sensibilidad, la fuerza muscular y los reflejos. Y bueno, esta es la tablita de los signos de alarma. Cuando el paciente está en un proceso de cáncer, bueno, la característica o el factor de riesgo va a ser el antecedente de cáncer, edad superior a 50 años, pérdida de peso inexplicable, solicitud de consulta por el mismo motivo en el mes anterior o dolor de más de un mes de evolución. En la infección, que el paciente tenga fiebre por más de 48 horas, presencia de factor de riesgo para infección, por ejemplo, que sea un paciente inmunosuprimido, fracturas pues por traumatismo grave o traumatismo menor, pero en pacientes mayores de 50 años, ya sea que tenga osteoporosis o que tome corticoides. También aneurisma de aorta por dolor no influido por movimientos, posturas o esfuerzos. También la existencia de factores de riesgo cardiovascular o antecedentes de alguna enfermedad vascular. Artropatías inflamatorias, que el paciente tenga menos de 40 años, dolor que no va a mejorar con el reposo y la disminución de la movilidad lateral. Y el síndrome de caudequina compresión radicular grave, que un paciente que tenga retención de orina, anestesia en silla de montar o déficit motor progresivo. Y bueno, en el tratamiento se recomienda la utilización de paracetamol como primera elección en el tratamiento de lumbalgia aguda y la subaguda, que sea inespecífica, debido a su mejor perfil de riesgo-beneficio. Y cuando el paracetamol es insuficiente para poder quitar el dolor, se puede administrar emplear con un AINE, siempre y cuando no haya una contraindicación. Se recomienda que previo al inicio del tratamiento farmacológico, tomar en consideración los aspectos de como la edad del paciente, comorbilidades, dieta, interacción farmacológica, función cardiovascular y renal. Y bueno, pues si es necesaria la prescripción de protectores de la mucosa gástrica para el uso de los AINES. Y bueno, en cuanto a los AINES, no se recomienda, de los opiáceos, no se recomienda como tratamiento inicial. Sin embargo, bueno, en pacientes que no respondan al paracetamol y a los AINES, se pueden utilizarse opiáceos, pero en menores tiempos, durante menor tiempo e intervalos regulares.
Y bueno, también se recomienda considerar el uso de relajantes musculares en pacientes con dolor lumbar y espasmo muscular intenso por una duración de 3 a 7 días, pero que no pase de las 2 semanas. Y en pacientes con dolor lumbar crónico, aquí tendríamos que valorar la administración de relajantes musculares, teniendo en cuenta también los efectos secundarios. Y también encontré este tratamiento no farmacológico sobre ejercicios que puede hacer el paciente, y el otro lado tenemos posiciones que no debería de tomar para poder aliviar el dolor. Y sería todo de mi parte. Muy bien, excelente. El tema de dolor de dolor lumbar es un tema por demás amplio, de los más amplios de todo el programa de traumatología y ortopedia. Entonces, bueno, sí, está excelente cómo organizaste la presentación. Solamente de tal suerte, de tal forma que solamente voy a extenderme un poquito en explicar un algoritmo que nosotros podemos encontrar, está a nuestro alcance en la guía de práctica clínica de CENETEC. Son algoritmos que son artículos, son artículos mexicanos, no sé si los utilicen para otras asignaturas o para otras materias. La guía de práctica clínica de CENETEC es una guía muy útil, la cual se adecua y está adaptada a nuestro país. Está hecho por instituciones mexicanas para nosotros, los médicos mexicanos, ¿no? Con los recursos que tenemos y con el sistema de salud con el que contamos. Entonces, es de mucha utilidad. Esa es su ventaja, que la guía de práctica clínica CENETEC puede ser para nosotros una herramienta muy útil, porque contempla nuestros alcances como médicos generales, como médicos especialistas, y los alcances que tenemos hablando de nuestros recursos diagnósticos y terapéuticos. Bueno, voy a compartir la pantalla ya para terminar. Y ustedes me dicen si ya están observando la pantalla, ya, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Entonces, en la guía de práctica clínica, perfecto, gracias. En la guía de práctica clínica CENETEC, nosotros podemos encontrar ya en las últimas páginas este algoritmo, que no es otra cosa que lo que nos estaba resumiendo su compañera, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un dolor lumbar, primero debemos de establecer ciertos criterios, ¿no? Un dolor lumbar es un término muy general que únicamente nos está diciendo que hay dolor en la espalda baja quizás, pero que debemos de ser mucho más específicos para establecer un diagnóstico de dolor lumbar, porque puede tener su origen, como ya se mencionó, en el trauma, en los procesos degenerativos, en lo inflamatorio, en lo reumatológico, en lo infeccioso y en lo neuropático, ¿de acuerdo? Entonces, primero establecer si es una lumbalgia mecánica, postural, postraumática, etcétera, ¿de acuerdo? Por eso es que en este algoritmo, en los primeros pasos, primero debemos establecer cuál es el origen, ¿de acuerdo? Cuál es la localización, la irradiación, la semiología del dolor. Y posterior a eso establecer si es aguda de menos de 6 semanas, subaguda entre 6 y 12 o crónica de más de 12 semanas. Porque eso es lo que nos va a guiar cuando hablamos de lumbalgia a cómo abordar el problema. Ya vimos aquí en este algoritmo que tenemos en nuestra pantalla, que una vez estableciendo el periodo de duración de este padecimiento, podríamos nosotros ya plantearnos cuáles van a ser los esquemas farmacológicos a utilizar, cuáles van a ser los de utilidad, ¿de acuerdo? Y nuevamente estamos ante un registro ahí en nuestro algoritmo después de la primera línea de tratamiento, según hayamos determinado aguda, subaguda o crónica, y una vez que hayamos establecido nuestra primera línea de tratamiento, nuestra flecha o nuestro algoritmo nos manda hacia una disyuntiva. ¿Hubo mejoría sí o no? Para que entonces adoptemos la conducta a seguir, ¿de acuerdo? En el caso de que se haya ido a la resolución o en el caso de que se haya ido hacia la complicación.
Es un algoritmo muy simple, ¿de acuerdo? Pero así como es simple, es de muchísima utilidad, ¿de acuerdo? Este algoritmo lo tenemos en la Guía de Práctica Clínica CENETEC, publicada por el IMSS. Y aquí tenemos un algoritmo que es un tanto más amplio, ¿no? El algoritmo que les enseñé, el de CENETEC, el primero, se enfocaba únicamente en una lumbalgia mecano-postural. Aquí estamos viendo otro algoritmo, este no es de CENETEC, pero este otro algoritmo ya considera o contempla otras posibilidades, no simplemente la lumbalgia mecánica y postural que nos decía el algoritmo previo. Este algoritmo ya nos plantea las posibilidades de que haya dolores neuropáticos, ¿de acuerdo? Como lo dice en la 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, en el extremo derecho, ahí dice con síntomas radiculares, sí, o versus sin síntomas radiculares. Ya contempla otros componentes de lumbalgia, otras causas de dolor, por ejemplo, la radiculopatía y por tanto la posibilidad de una presencia de hernia de disco, ¿de acuerdo? O una discartrosis severa, una compresión radicular, ¿de acuerdo? Este otro algoritmo es otra herramienta de gran utilidad porque nos da una visión mucho más general y mucho más completa de las causas que pueden provocar una lumbalgia y por tanto es una herramienta que nos va a guiar cuando tengamos síntomas acompañantes. Es difícil encontrar una lumbalgia con unos síntomas puros. Siempre las lumbalgias van a tener sintomatología de dolores mixtos, es decir, va a haber un componente muscular, un componente inflamatorio, un componente neuropático, ¿de acuerdo? Un componente de desacondicionamiento muscular, de contractura también. Entonces, un dolor lumbar, sobre todo cuando ya está en su fase subaguda o en su fase crónica, difícilmente tendrá una sintomatología pura, que sea solamente inflamatorio o que sea solamente neuropático, siempre tendrá síntomas combinados de estas cuatro fuentes, de estos síntomas o dolores de estos cuatro orígenes, ¿de acuerdo? Bueno, es un tema bastante amplio. Lo que a mí me gustaría, al igual que con cada tema, que más que dominar un volumen importante de información, esto aplica para todos los temas de ortopedia y traumatología, incluido este que es el más amplio, que tengamos conceptos claros y que tengamos ideas claras, ideas bien estructuradas. Por eso les planteo al último de la clase estos dos algoritmos. En realidad, la presentación que dio su compañera es bastante completa y podría quizás plantearse de una forma esquemática, de una forma general, en alguno de estos dos algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces, yo quisiera que nos quedemos con ideas claras, concretas, conceptos claros, ¿de acuerdo? Pero sobre todo con una estructuración del tema. Saber qué hacer cuando tenemos a un paciente con lumbalgia, por dónde empezar, qué preguntarle, qué investigar, qué estudios tomar, y tener una guía de consulta, como puede ser uno de los algoritmos o de las tablas que nos presentó al último su compañera. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, la intención no es que nos quedemos con un volumen de información, como lo mencionaba, sino con ideas claras y con el tema bien estructurado en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces, ok. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieramos comentar? No. No. Perfecto, muy bien. Entonces, por ahí les encargo, en cuanto tengan oportunidad, mándenme la lista de temas que llevamos en todo lo que en lo que va de este parcial. Ahí mándenme un mensajito al WhatsApp y pues nos vemos mañana. Hasta aquí dejamos la clase. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Luego, doctor.